decíamos, fue un gran fin de semana para el deporte ecuatoriano. Fantástico lo de Pacho, buenísimo también lo de Richard Carapaz, consiguiendo nuevamente un podio en una gran vuelta ciclística. Esta vez nuevamente en el Giro de Italia, donde la última semana sobre todo peleó mano a mano con Isaac del Toro por ese primer puesto en la general, ¿no? Hoy terminó esta última etapa del Giro de Italia, con la presencia del Papa incluso en Roma. Ya estaba todo definido, ¿no? Ya en esta última etapa, que era más bien una especie de paseo triunfal, Olaf Koip terminó siendo el vencedor. Y en la general, Simon Yates, con una actuación fantástica en la jornada del sábado, pues terminó quedándose con el primer puesto de la general, relegando a Isaac del Toro a la segunda posición y a Richard Carapaz al tercer puesto. Es la tercera ocasión que Richard consigue un podio en un Giro de Italia. Campeón en 2019, segundo en 2022, tercero ahora en 2025. Simon Yates se quedó entonces con el título del Giro de Italia en esta oportunidad. Pero de todas maneras, destacado lo de Richard Carapaz, cumpliendo con una muy buena actuación el ecuatoriano a nivel ciclístico en esta, que es una de las grandes vueltas ciclísticas en el mundo, dejando la bandera tricolor una vez más por todo lo alto. Richard Carapaz, ahí lo vemos, ahí está la bandera ecuatoriana entonces en lo más alto flameando, y Richard en el podio junto a Del Toro, junto a Yates, nuevamente haciendo historia y demostrando por qué es hoy en día sin dudas uno de los mejores ciclistas del mundo. Y vamos precisamente hasta Roma, donde Richard Carapaz logró ubicarse en el podio del Giro de Italia para tomar contacto con Jessica Silva. Ella nos cuenta cómo se ha vivido este ambiente fantástico de cierre de Giro de Italia y cómo han vivido también los ecuatorianos un nuevo podio de Richard Carapaz. Jessica, adelante, te escuchamos. Gracias en estudios, amigos, amigas, buenas noches. Terminó el Giro de Italia, Richard Carapaz se puso en el tercer lugar de la clasificación general, obtuvo podio, pero en este triunfo no estuvo solo. Cientos de compatriotas se dieron cita en las calles romanas para acompañar y apoyar a nuestro compatriota. Una vez más, la locomotora del Carchi nos recordó que los sueños nacen en lo alto y se conquistan pedaleando paso a paso con el alma. Hoy subió al podio del Giro de Italia, tercero entre los más grandes del mundo, primero en el corazón de un país entero. Y ahí estaban ellos, los ecuatorianos que viajaron, que gritaron, que soñaron, los que no dejaron que estuviera solo en ese podio, porque cuando Richard sube, subimos todos. Richard Carapaz es un orgullo, ha demostrado que aunque se caiga, sigue pedaleando y ha demostrado y ha puesto la bandera del Ecuador en alto. Creo que Richard Carapaz ha demostrado que los ecuatorianos somos grandes y ha dejado la bandera del Ecuador en lo más alto. Esperemos que el próximo año pueda lograr esa maglia rosa. Es un grande deportista que nos representa al Ecuador y gracias a él y a su capacidad de deportista nos conocen en todo el mundo y nosotros como ecuatorianos y carchenses que somos respaldamos a él. Él no se da por vencido, continúa a seguir adelante y sacando en alto a nuestra patria. Nos enorgullece nuestro guerrero carchense, viva el Carchi carajo. Mando un saludo a todos los carchenses. Y así concluye una jornada histórica para el deporte ecuatoriano. Richard Carapaz vuelve a poner su nombre en las páginas de gloria del país. Nuestros ciclistas ecuatorianos nos llenan de orgullo. Desde Roma, Jessica Silva, Teleamazonas. Gracias, Jessica, y es así, nos llenamos de orgullo por lo hecho por nuestros deportistas a nivel internacional. Y así por ahora estamos cerrando este espacio deportivo Belén. Tú sigues con más, pero más adelante vamos a estar hablando de la selección, que ya piensa en Brasil por las eliminatorias y revisar, por supuesto, obviamente, los goles del campeonato nacional. Así es, ya nos vemos más adelante, Hugo. Por ahora sigamos revisando otras noticias. El gobierno nacional ofreció disculpas públicas a más de 300 ex trabajadores de Fulcagua, víctimas de esclavitud moderna. Esta medida responde a una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció las graves violaciones a los derechos humanos de estas personas. Esta es la primera reparación, las disculpas públicas por parte del Estado.
Con estas palabras de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el gobierno nacional ofreció disculpas públicas a más de 300 trabajadores víctimas de esclavitud moderna en las plantaciones de la empresa japonesa Furukawa en la costa ecuatoriana. Este evento se desarrolló en la Plaza Grande, en el centro histórico de Quito, como parte de las reparaciones ordenadas por la Corte Constitucional tras una sentencia que reconoce violaciones a los derechos humanos entre 1963 y 2019. El reconocimiento exhaustivo de que se violaron sendas disposiciones normativas nacionales e internacionales que afectaron en esencia la dignidad del ser humano, que afectaron en esencia los derechos laborales. Según la sentencia de la Corte Constitucional, los trabajadores de esta empresa, en su mayoría afrodescendientes, vivían en condiciones inhumanas, sin agua potable, sin acceso a salud ni educación y sin equipos de protección adecuados. Y aunque se ordenó una reparación económica a cada una de las víctimas, esto aún no se concluiría. Me crié en la empresa Furukawa, llegué desde los 2 años, salí cuando tenía 37 años. Ya debían habernos reparado la primera reparación económica, pero no hemos recibido nada. Que tiene que ser restablecer la condición de vida de las víctimas. Y eso no ha ocurrido, señores y señoras, porque las víctimas siguen afectadas en su salud, siguen sin acceso a vivienda, siguen sin cobrar siquiera sus reparaciones por parte de la empresa. Y que hoy se trabaja en ello, explican. Durante el acto se entregaron además reconocimientos simbólicos a las víctimas y se declaró el 31 de mayo como el Día de los Trabajadores de Furukawa, como símbolo de memoria y justicia. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Este lunes será la presentación oficial de la nueva portavoz del Gobierno Nacional. La estratega y comunicadora Carolina Jaramillo Garcés será la encargada de informar las decisiones y posturas del gobierno de Daniel Noboa semanalmente. En su experiencia resaltan cargos tanto en el gobierno de Rafael Correa como también en el de Lenín Moreno. El incendio en la refinería de Esmeraldas ocurrido el 26 de mayo ha generado preocupación por su impacto en la producción de combustibles. Según el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, lo más grave sería el posible daño al cuarto de comando, esencial para la operación. Aunque no hay confirmación oficial, la paralización podría extenderse hasta finales de este año. Se está ocultando la magnitud del daño en el incendio. Los técnicos dicen que se extendió el fuego a cuartos y equipos adyacentes. Esto configura un panorama muy complicado. No es solo el cambiar la subestación eléctrica, el fuego se extendió por el cuarto donde tienen los controles y tienen que reparar muchas cosas, hay que hacer un nuevo cableado. Personas de la refinería creen que va a estar sin operar plenamente, sino hasta fin de año. 8,4 toneladas de droga provenientes de Ecuador fueron incautadas en una terminal portuaria de Panamá este fin de semana. Los 7,000 paquetes hallados ocultos dentro de un contenedor tenían como destino Bélgica. Autoridades panameñas hicieron pública esta gran incautación a través de redes sociales. Este contenedor mantiene trazabilidad de Ecuador y con destino final Bélgica. La Policía Nacional continuará con estas acciones operativas a fin de garantizar la seguridad a nivel nacional. Da con la incautación de 7,000 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor en una terminal portuaria del Atlántico. La guerra contra los grupos irregulares dedicados a la minería ilegal continúa en el Alto Punino, en la provincia de Orellana. Esta vez más de 1,000 militares realizaron un ataque aéreo con el que destruyeron un campamento y maquinaria. Así lo informaron, y también parte de las operaciones se intensifican en la zona tras la emboscada que dejó sin vida a 11 militares del pasado 9 de mayo. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Freddy Castro, la quinta víctima del colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Daule, que ocurrió el pasado 19 de marzo.
2 meses después del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, que comunicaba los cantones Daule y Nobol, el cuerpo de la quinta víctima que falleció en esta tragedia apareció. Se trata de Freddy Castro, un hombre de 60 años, que fue encontrado flotando en un recinto del cantón Nobol. Tras la alerta, familiares de la víctima se dirigieron al lugar y confirmaron que el cuerpo hallado correspondía al de Castro. La vestimenta y rasgos físicos fueron clave para identificarlo. El hallazgo también fue confirmado por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien a través de su cuenta de X se solidarizó con los familiares y agradeció al cuerpo de bomberos por las labores de búsqueda. El puente Gonzalo Icaza Cornejo colapsó la tarde del miércoles 19 de marzo, luego del paso simultáneo de 4 tráilers y una camioneta. Hasta ahora el peso soportado por la estructura se maneja como la principal causa del colapso. Durante los 2 días posteriores a la tragedia, los cuerpos de 4 víctimas fueron encontrados, pero el de Castro se prolongó, pues se manejaba como hipótesis que la quinta víctima quedó atrapada al interior de la camioneta en que se movilizaba y el caudal del río dificultaba la búsqueda. Tras el colapso del puente, varios sectores de la zona se quedaron sin agua potable, entre esos el cantón Lomas de Sargentillo, ya que las tuberías que abastecían a esta localidad pasaban por la estructura y también se destruyeron, por lo que la prefectura del Guayas los ha mantenido abastecidos del líquido vital a través de tanqueros. Eder Cheme, Teleamazonas. Varias actividades se realizaron este domingo en Quito para celebrar a los niños en su día. Este noticiero realizó un recorrido por museos y también exposiciones. Este no fue un domingo cualquiera. En Quito, decenas de niños llenaron las calles, parques, centros comerciales y museos. En su día, con sonrisas, juegos y diversas actividades, fueron celebrados. Salir a comer con mi pequeño, quizás darle algún regalito. Me gustaría que los lleven a lugares así, como montañas rusas o parques de juegos. La agenda a nivel local fue amplia, sobre todo porque museos del centro histórico abrieron sus puertas de manera gratuita para los más pequeños. El Museo del Agua recibió a los niños con la actividad inmersiva Guaguas al Yacu. Buscamos que los niños hagan un recorrido por la naturaleza, por los páramos, por el ambiente, a repensar cuál es la relación que tenemos con ellos. En el Centro de Arte Contemporánea, en cambio, acompañados de payasos, aprendieron en una jornada especial denominada Guaguatón. Así también otras exposiciones se organizaron a lo largo de la ciudad, enfocados sobre todo en el aprendizaje de los más pequeños. Dando charlas para que los chicos conozcan cómo trabajamos, las organizaciones que trabajamos en conservación de las especies, a que aprendan sobre las especies, el cóndor, el oso, diferentes aves. Y sí, un día lleno de actividades, risas y colores, en el que hablar de infancias seguras, saludables y con acceso a salud y educación es esencial. Y el día de hoy quiero decirle a todos los niños que vivan una infancia feliz. No se miden con juguetes, sino con abrazos, aventuras y el amor que la acompañan en cada paso. ¡Feliz Día del Niño! Que Dios los bendiga y será hasta una próxima ocasión. ¡Chao! En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Y así también en el centro de Guayaquil se llevaron a cabo varias actividades por el Día del Niño, entre ellas desfiles de personajes, jornadas recreativas de pintura y dibujo, así como demostraciones ofrecidas por el Cuerpo de Bomberos. Por otro lado, comerciantes destacaron un incremento en sus ventas durante este fin de semana debido a esta celebración. En varios puntos del centro de Guayaquil se vivió una jornada inolvidable de sonrisas, entusiasmo y felicidad en homenaje a los más pequeños del hogar. Cientos de niños acompañados por sus padres llenaron las calles del centro de la ciudad para participar en varias actividades recreativas organizadas para celebrar el Día del Niño. Por ejemplo, a lo largo de la calle Panamá se realizaron actividades al aire libre donde los más pequeños pudieron dibujar y pintar dando rienda suelta a su creatividad. Otros disfrutaban de las tradicionales caritas pintadas, realizadas por varias personas que se encontraban en este punto. Mientras que una de las zonas más concurridas fue la estación fluvial del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,
donde los niños no solo conocieron de cerca el trabajo, sino que también participaron en breves demostraciones y muchos no desaprovecharon la oportunidad para fotografiarse junto a los bomberos luciendo cascos y uniformes. Los niños es la alegría del hogar. Es importante para el cuerpo bombero brindarle el apoyo siempre a la familia. Es una alegría que juegan con el agua, es su día y estar ahí con ellos muy feliz. Ya en horas de la tarde el ambiente festivo se elevó aún más con un colorido desfile que recorrió las avenidas República de Guayaquil, Malecón, Loja y Panamá, donde se pudo observar a superhéroes, personajes animados y danzantes que llenaron de música y emoción las calles, sorprendiendo a niños y adultos. Apropiarnos de los espacios públicos ayuda a que la gente vuelva con toda la confianza del mundo al centro de Guayaquil, a salir con sus familias, y obviamente esto también atrae gente de afuera. Por otro lado, varios comerciantes del centro de la ciudad expresaron su satisfacción por las buenas ventas registradas este fin de semana. Entre los productos más solicitados destacaron los muñecos, balones de fútbol y artículos infantiles que fueron adquiridos como regalos para los niños. Compré un rompecabezas y otra, ahí voy a seguir mirando. Todo por el Día del Niño, claro, ellos, pero igual. La celebración del Día del Niño en Guayaquil dejó un ambiente cargado de energía positiva, donde las calles se transformaron en escenarios de juego, aprendizaje y convivencia familiar, sacando una sonrisa a los más engreídos del hogar. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. A partir de este mes, la Asamblea Nacional sancionará con multas a los legisladores que lleguen tarde o falten a las sesiones. El objetivo de esta medida es mejorar la puntualidad y la responsabilidad en el Pleno del Legislativo. Desde este 1 de junio, los legisladores deberán pensar 2 veces antes de llegar tarde o faltar a sus labores legislativas. Esto por las disposiciones establecidas por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, quien dispuso que a partir de esta fecha habrán sanciones económicas a los asambleístas que no cumplan con los horarios determinados o que se ausenten de las sesiones del Pleno. Y es que ahora los funcionarios deberán registrar su ingreso desde sus curules a través de computadoras que hace poco les fueron entregadas. Eso además que tendrán que validar su ingreso mediante el sistema de huella digital en los accesos al edificio legislativo. Quienes no lo hagan a tiempo serán considerados impuntuales y se les descontará $55.52 de su salario. Pero si la falta es total, es decir, si no acuden al pleno o no registran su huella digital durante la jornada laboral, la multa será mayor a $158.63. Por otro lado, para fomentar la transparencia, la Asamblea Nacional publicará en su sitio web institucional un listado con los nombres de los asambleístas que hayan incurrido en faltas o impuntualidades. Esta medida forma parte de un nuevo sistema de control de asistencia que busca mejorar la disciplina y el compromiso dentro del Palacio Legislativo. El presidente de la Asamblea ha sido claro en enfatizar que esta medida no solo es necesaria, sino urgente, para así recuperar la credibilidad del Parlamento. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Generar empleo en el sector agrícola y de la construcción es lo que el Ministerio de Trabajo proyecta para los próximos 4 años. Además, hasta la fecha, más de 330,000 jóvenes de entre 18 y 29 años tienen un contrato de trabajo. La agenda de empleo para los próximos 4 años, según la ministra Ivonne Núñez, está definida. En entrevista con 24 horas explicó que son al menos 2 los campos en los que se invertirá. Vamos a emprender una campaña de empleabilidad a través de la obra pública. El presidente lo ha anunciado, que él tiene proyectado una inversión de $3.000 millones. Y estamos muy animados porque la ciudad, por ejemplo, de Quito, va a observar una oferta de campaña que es la construcción de una torre adicional al Hospital Solca. Y tenemos otra empleabilidad que la estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura. Aunque todavía prefiere no hablar de un número estimado de empleos, sí asegura que se busca mano de obra calificada y se aplicarán al menos 3 tipos de contratos que incluirán beneficios. Ahí hay contratos temporales, pero después vienen los otros contratos, que son los contratos fijos, que son contratos directos, pero también en la obra pública se generan contratos indirectos. Tanto el de la construcción como el sector agrícola, estas 2 empleabilidades tienen deducciones tributarias.
Y en cuanto al empleo joven, asegura que continuarán los esfuerzos para que más empresas los incluyan en su nómina, pues hasta la fecha ya son 330.000 los que cuentan con un contrato. A través del contacto con las empresas hemos recorrido más de 30.000 kilómetros de carreteras en el Ecuador con más de 45 empresas que se han sumado a la ruta de la empleabilidad. Así, el gobierno busca incrementar la tasa de empleo adecuado, que hasta abril de este año fue del 35,8%. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Luego de la finalización de los programas Jóvenes y Ecuatorianos en Acción, el Ministerio de Inclusión Económica y Social busca plantear políticas públicas de transferencias económicas permanentes para personas que no se encuentran en pobreza extrema, pero que necesitan un apoyo monetario. Con el mes de mayo finalizaron los 2 programas piloto del gobierno, Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción, que se llevaron a cabo para dar un apoyo monetario ante la crisis económica, energética y ambiental. Jóvenes en Acción fue lanzado en noviembre y estuvo dirigido a personas entre los 18 y 29 años para que realicen actividades coordinadas por los ministerios de Ambiente, Obras Públicas y Agricultura. Los participantes recibieron transferencias de $400 mensuales. El programa Ecuatorianos en Acción, en cambio, tuvo el mismo diseño en su momento, pero era para personas de 30 a 64 años, 11 meses. Llegamos a cerca de 200.000 familias, 200.000 personas, 80.000 jóvenes y 120.000 personas mayores a 30 años. Nosotros tuvimos un presupuesto asignado y que se ejecutó en su totalidad de cerca de 210 millones. Pese a la culminación de los programas, quienes participaron accederán a algunos beneficios. Tendrán prioridad en acceso a servicios como la educación superior y capacitaciones del Ministerio del Trabajo. Vamos a abrir espacios integrales, tanto familiares o juveniles, y ellos van a tener prioridad para acceder a estos espacios y también a las bolsas de empleo, tanto públicas como privadas, con las cuales tenemos convenio. Los 2 programas iban dirigidos a segmentos de la población que no están en pobreza extrema, pero que necesitaban un impulso económico temporal. Grupos que actualmente no cuentan con una política pública de transferencia monetaria permanente. Identificamos que ellos también necesitan este impulso económico, este capital semilla, y vamos a conjugar todas estas iniciativas que piloteamos ya para una política pública permanente y que esté financiada todos los años. Programas de transferencias condicionadas y temporales, pero acompañadas también de procesos de capacitación, emprendimiento. Además, el ministro de Inclusión, Harold Burbano, agregó que se están realizando esfuerzos para que los participantes de los programas del MIES puedan acceder a financiamiento en la banca. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Ecuador tiene una sobrepoblación médica, 38 doctores por cada 10.000 habitantes. Esto pese a que la OMS recomienda 23 por cada 10.000 personas. El problema es que no existe la cantidad suficiente de especialistas en áreas como cardiología o neurología. Las escuelas de medicina están llenas. Estudiar esta carrera es una de las opciones más frecuentes entre los jóvenes y la proliferación de estas facultades genera preocupación, pues el país ya registra una sobrepoblación médica. Enrique Hidrobo, médico y docente universitario, realizó un estudio denominado La oferta y demanda de médicos en el Ecuador 2016-2030. Allí indica que en el país hay más médicos de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así, Ecuador tiene 38 galenos por cada 10.000 habitantes, cuando la OMS señala que el número debería ser de 23 por cada 10.000 habitantes. Y al 2030 sí vamos a tener 140.000 médicos. Esto tiene graves consecuencias. Están en pauperización. ¿Qué significa eso? No tienen trabajo. Y si es que buscan trabajo, obviamente no es un trabajo bien remunerado, porque tiene un montón de ofertas. Que incluso médicos con especialidad, con maestría, están ganando los $600, $700, $800 cuando el sueldo mínimo en el Ecuador, de acuerdo al manual de puestos del Ministerio de Salud, debería ser $1.670. Pero si tenemos tantos médicos, ¿por qué en los hospitales públicos siempre hacen falta más? Hay 41.000 médicos generales y hay prácticamente casi es la mitad de los médicos especialistas. Sobrepoblación de médicos generales y tenemos falta de especialistas. El sistema de salud no tiene un sistema de formación
de especialistas de residencia médica, es decir, el médico general cuando sale a buscar qué posibilidad tiene de hacer un posgrado. Y a eso se suma otro problema, la proliferación de facultades de medicina, cuya aprobación está en manos del Consejo de Educación Superior, CES, y la cada vez menor calidad en la educación. Ya hay 40,000 estudiantes de medicina. Si se siguen creando más universidades y más facultades de medicina, obviamente la situación va a empeorar. Y obviamente el problema es la calidad de médicos que están egresando. Hay una permisividad a que universidades que recién inician su labor abran sin ni siquiera laboratorios para las prácticas. Datos a los que las autoridades y estudiantes deberían poner atención para evitar ser parte de una creciente problemática que parece no tener control. Belén Merizalde, Teleamazonas. Un reciente informe de Education First revela que Ecuador ocupa el puesto número 19 de 21 en Latinoamérica en el dominio del idioma inglés. Según expertos, este bajo nivel dificulta a los jóvenes a acceder a empleos y oportunidades pese a tener una formación universitaria. Yuglimar es ingeniera mecánica y pensó que con esa formación le bastaría para abrirse paso en el mercado laboral. No obstante, después de un sinnúmero de entrevistas, comprendió que algo le cerraba las puertas: no tener la suficiencia de inglés. Tenía que tener un inglés intermedio, de verdad que no. Y testimonios como estos se repiten en miles de jóvenes en el país que, pese a haber culminado su carrera universitaria, no consiguen un empleo por esta razón. Fue en un restaurante que era en un hotel, entonces me dijeron que como tenía el nivel básico de inglés no podía trabajar ahí. No tengo como que el nivel básico para aprender eso y me dijeron que no me podían dar ese trabajo. Según el índice de dominio de inglés de Education First, actualmente Ecuador ocupa el puesto número 19 de 21 en América Latina, solo por delante de México y Haití, y el puesto 82 de 116 países del mundo en bajo dominio de este idioma. Se trata de una organización internacional que evalúa el nivel de inglés en más de 100 países, por lo que anualmente miles de ciudadanos realizan esta prueba de manera gratuita. La importancia radica que la mayor parte de la información se encuentra en otro idioma. Entonces, para poder conseguir oportunidades, lo más probable es que lo requieras. Quieres generar conocimiento, ese conocimiento de primera mano va a ser mejor en inglés. Santiago Sanguñi es docente de inglés de la Universidad Central y él considera que la reducción de horas de clase y la falta de docentes capacitados han comprometido la enseñanza de este idioma en el país. En las instituciones públicas, la carga horaria es solamente de 3 horas a la semana y 3 horas de 35 minutos, totalmente insuficientes para que un estudiante pueda adquirir, pueda aprender un idioma extranjero. Comparando solamente en nuestro mismo país, comparando con una institución particular, estamos hablando de 15 horas para arriba. Hoy la lista de Latinoamérica está liderada por Surinam y Argentina. No obstante, lo cierto es que aunque en Ecuador hoy el dominio de inglés sigue siendo un reto, cada vez más jóvenes buscan capacitarse por su cuenta para así abrirse a oportunidades en el mercado laboral del país y fuera de él. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Estudiantes y docentes de los colegios San Gabriel y Gonzaga participaron en una emotiva peregrinación hacia la Ermita de la Dolorosa en el norte de Quito. Este recorrido lleno de fe se realiza cada año en agradecimiento a la Virgen. Para ellos no solo fue una caminata, sino una promesa, una tradición y sobre todo un acto de fe que crece con cada paso. De esta manera, los estudiantes y docentes del Colegio San Gabriel junto al Colegio Gonzaga emprendieron la peregrinación hacia la Ermita de la Dolorosa en lo alto de Cruz Loma, al norte de Quito. Fue realmente una experiencia muy bonita a nivel físico porque tuvimos que subir hasta la Ermita de la Madre Dolorosa, aquí en el Pichincha, y también una experiencia muy profunda como iglesia y de manera espiritual, porque nos reunimos 2 colegios de la Compañía de Jesús. El propósito es llevarnos nuestra acción de gracias por todos los bienes recibidos y también por las experiencias que se van llevando los estudiantes, por eso les va formando desde la parte catequética. Este recorrido se emprendió a las 7 de la mañana del sábado. Durante todo el trayecto, los devotos avanzaron con oraciones, cánticos y momentos de silencio, hasta alcanzar los 4.100 metros. Nuestra santa patrona, tanto en el San Gabriel como en el San Luis Gonzaga, siempre ha sido la Madre Dolorosa. Y esta siempre nos ha hecho caer en cuenta
de que nosotros tenemos que sacrificarnos por los demás. Es una experiencia única que nos ayuda a conectar más con la madre de la naturaleza, con nuestra madre dolorosa, el estar con compañeros, con gente, ayudar, apoyar. En la cima los esperó este sitio cargado de simbolismo. La ermita inaugurada en el año 2008, que guarda una joya artística y espiritual, el mosaico de la Dolorosa, una réplica del cuadro del Milagro. Aquí la jornada culminó con una Eucaristía que reunió a peregrinos y visitantes. Por fe a la Dolorosa, para que les cuide, les proteja a mis hijas y a toda mi familia, y el amor que siempre le tenemos a la Dolorosa. El cariño maternal que nos profesa la Madre Dolorosa es algo que lo llevamos por toda la vida. De esta manera, este sitio volvió a ser testigo de un encuentro que trasciende lo religioso, un camino de fe que se renueva cada año. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. La Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército realiza el 26º curso de andinismo en el Parque Nacional Yanganates. Los alumnos aprenden a sobrevivir en condiciones adversas y sin recursos en una preparación que no solo forja a soldados, sino también héroes que serán los nuevos rescatistas de élite. En el Parque Nacional Yanganates, 10 instructores y 18 soldados son parte del primer módulo de nociones básicas de montaña como parte del 26º curso de andinismo. Dentro del curso de andinismo, búsqueda y rescate militar tenemos los 4 módulos. El primer módulo indicado está contemplado lo que son nociones básicas de montaña. Tenemos una fase de roca, tenemos una fase de lo que es búsqueda y rescate en zonas agrestes, en áreas confinadas, y finalmente lo cerramos con lo que es la fase de hielo. Y realizamos las ascensiones a todos los nevados de nuestro país. En medio del aislamiento, un grupo de militares ecuatorianos se preparan para convertirse en rescatistas de élite. Ellos son parte de la Escuela de las Fuerzas Especiales. Para capacitar, que los alumnos obtengan los conocimientos necesarios para emplearse en este tipo de escenarios, en condiciones de clima adverso. Más allá de las armas, los soldados también salvan vidas. En este curso, los futuros rescatistas del ejército ecuatoriano se entrenan para responder ante desastres naturales, emergencias en zonas agrestes y operaciones de apoyo a la ciudadanía. Se dividieron en 4 estaciones, obtención de agua, también la construcción de bohíos, tenemos también la preparación de alimentos y también el conocimiento de las plantas medicinales que podemos encontrar en este tipo de escenarios. Un esfuerzo que combina coraje, conocimiento y vocación. El corazón del Parque Nacional Yanganates en la Cordillera Oriental es testigo de la preparación de nuevos rescatistas. Nos estamos entrenando para ser los mejores soldados del mundo. En Salcedo, Juan Pablo Toro, Teleamazonas.